Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestros Entity Data Latam podcast. Hoy venimos con un tema bastante apasionante, como es el tema de la inteligencia artificial. Y para eso les hago una pregunta. ¿Alguna vez han estado en un proyecto que parecía imposible de sacar adelante? Pues hoy queremos contarles cómo la inteligencia artificial se convirtió en la clave para transformar una situación crítica de un proyecto en una historia de éxito. Yo soy Jessy Redondo, manager de Application Services para el sector de industria en Colombia, y hoy nos acompaña Germán Velasco. Él es líder de innovación en inteligencia artificial, actuando en Application Services de manera transversal en temas de inteligencia artificial en Entity Data Colombia. Germán, bienvenido y cuéntanos brevemente sobre tu rol y por qué es tan importante tener este tipo de equipos especializados y transversales en inteligencia artificial para apoyar a los proyectos. Muchas gracias, Jessy, por tu bienvenida. Y bueno, arranquemos de lleno con el tema. Listo. Mi rol en Entity Data es un rol transversal. Mi principal labor es la de ser un canal de comunicación abierto con los líderes, los managers y los diferentes miembros de los proyectos para poderles facilitar o poderles dar vistazos continuos pues, de cómo la tecnología va avanzando. Principalmente pues, en este momento todo lo que tiene que ver con la IA. Y también doy apoyo a los proyectos en cómo generar planes para implementar las herramientas de IA y también pues, los diferentes avances de tecnología en los proyectos. Y esto pues les pueda ayudar a ganar eficiencias y a mejorar pues, sus diferentes labores. ¿Por qué es importante tener equipos especializados de IA? Listo. Principalmente, o una de las principales cosas que miramos en los proyectos es que las personas se encuentran concentradas o enfocadas en su labor diaria, normalmente en los diferentes requerimientos que les da el cliente, en los diferentes desarrollos que están haciendo, en los soportes, bueno, depende del proyecto en el que estemos. Pero pues también sabemos que la tecnología avanza diariamente. Todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo están saliendo cosas nuevas. Entonces, el poder tener personas que están enfocadas a investigar, analizar, estudiar pues, todos estos avances y luego transmitirlos a los equipos buscando claramente cuáles son esas cosas que más les sirven a cada equipo, es lo que da como ese empuje o lo que permite también que poder tratar en los equipos o poderles apoyar a los equipos de una manera mucho más eficiente. Así las personas en los equipos pueden concentrarse en su labor diaria y nosotros como grupo especializado ya nos encargamos de llevar a cada equipo lo que ellos necesitan de toda esta gama de tecnologías que tenemos actualmente. Genial, Germán. Gracias por esa información y bienvenido de nuevo. Tu rol es realmente muy importante, además, en la unión de la unidad de Application Services a nivel de inteligencia artificial con la región y el trabajo en conjunto, digamos, a nivel regional y en la generación realmente de capacidades de inteligencia artificial para Entity Data. Entremos en el desafío. Tuvimos un gran desafío de un proyecto. Cuéntanos un poco cómo era el panorama cuando empezó el proyecto, qué tan complejo era el reto y qué situación teníamos. Listo, te cuento un poco de un resumen así a grandes rasgos de lo que pasó en este proyecto. Cuando el proyecto inició, sí, pues se hizo un proceso normal de entendimiento con el cliente, fueron las personas de los diferentes equipos a conocer la necesidad y a plantear, pues a entender principalmente. Con esto pues se generaron una serie de artefactos y una estimación y pues este proyecto específico es algo pues es de los que llamamos de precio fijo. Entonces, por lo tal, pues a partir de ese análisis inicial que se llevó a cabo, se comprometieron pues sobre las fechas de entrega, más o menos pues teniendo en cuenta las complejidades que se miraron en ese momento. Cuando ya el proyecto inició, ya pues se firmaron contratos, ya comenzó el proyecto en firme, ya se tenía el equipo de desarrollo, se comenzó a validar las historias y se comenzó a mirar que en muchas de las historias el detalle con el cual estaban escritas era muy ambiguo, eran historias que tenían lo que nosotros llamamos criterios de aceptación muy grandes, en los cuales tenían funcionalidades enteras que pues podrían ser
o sea, un solo criterio puede hacer muchas historias. Y esto hizo que se dispararan pues todas las alertas indicando que la estimación que se realizó inicialmente era totalmente desfasada a la realidad de lo que se tenía que implementar. Y esto pues hizo que claramente la complejidad de llevar a cabo el proyecto, pues en palabras más, palabras menos, convirtió este proyecto casi que en algo inviable, porque es un proyecto, como digo, a costo fijo, o sea, ya se tenía un presupuesto fijo para este proyecto, no se podría decir al cliente en ese momento, no, mire, es que era mucho más grande, entonces necesitamos que hacer de nuevo el contrato, o sea, ya se había llegado a un compromiso y había que cumplirlo. Entonces, esa era la complejidad, una complejidad muy grande en el proyecto, y con eso fue lo que nos encontramos inicialmente. No, completamente. Y bueno, esto suele pasar en proyectos eh, de precio fijo, y son proyectos en donde normalmente también las historias de usuario, las épicas, les hace falta detalle, les hace falta refinamiento y puede ocasionar retrasos en los proyectos. Em, pero entonces precisamente logramos, por medio de la inteligencia artificial, salir adelante. Cuéntanos, em, cómo se decidió, en qué momento se decidió que la inteligencia artificial nos puede ayudar y cuáles fueron esos primeros pasos que dimos ya para utilizar las herramientas de IA. Claro que sí. Nosotros pues ya en la compañía venimos desde hace varios años implementando una serie de herramientas que permiten utilizar la IA de manera mucho más fácil pues para las diferentes personas. Entre estas herramientas hay una muy específica que se llama Oasis. Esta es una herramienta que está hecha específicamente para generar artefactos de software. Hablo de documentos, de código fuente, de diferentes análisis que nos permite hacer. Entonces, lo primero que llevamos a cabo en esta, pues, cuando entramos a como, pues, hacer esta contingencia de que ya fue utilizar las herramientas de IA para apalancar o para apoyar un poco y acelerar sobre todo, pues, los tiempos de desarrollo en el proyecto para poder cumplir con estas fechas tan retadoras, fue el utilizar esta herramienta. En primer lugar, la utilizamos configurándola para que nos permitiera, a partir de las especificaciones que se habían realizado, todo este análisis de documentación y todas estas historias de usuario iniciales, que nos generara unas nuevas historias mucho más detalladas, con más actividades, quitando ambigüedades, que nos permitiese entender un poco más, que si había, de pronto había funcionalidades que no estaban muy especificadas, entonces que la misma IA nos ayudara a especificarlas un poco mejor para poder saber cómo atacarlas. Entonces, eso fue la primera parte. Luego, ya una vez tuvimos las historias de usuario más detalladas y un poco más organizadas, que varias de estas se dividieron en subhistorias, por así decirlo, comenzamos a utilizarla para que nos generara el código fuente de los backends. Llegando a un punto en el que lo que inicialmente, cuando se comenzó el desarrollo a hacer backend, digamos un backend que tenía 4 o 5 operaciones, se nos estaba demorando más o menos un desarrollador 2 días utilizando la IA, tranquilamente, pues lo pudimos sacar uno un poco más grande en mediodía. Esto ya solo en esa parte, cuando comenzamos con estos primeros pasitos, por decirlo, esas primeras configuraciones, ya miramos un impacto bastante grande en tiempos de desarrollo. Una vez ya comenzamos como a tener ya estas configuraciones para que nos generara estos códigos fuentes, pues, y pues poderlos utilizar y poderlos generar mucho más rápido, también lo utilizamos para configurar así que nos generara las pruebas unitarias. Entonces, de esa manera comenzamos a tener el código fuente y de una vez que este código fuente estuviera cubierto con pruebas unitarias y así garantizar pues, la calidad del código. Entonces, ahí logramos tener un análisis mucho más detallado, una generación de código fuente mucho más rápida y las pruebas unitarias. Y esto pues nos redujo pues lo que normalmente nos hubiéramos demorado un mes inicialmente, lo hicimos en 2 semanas. Genial, genial. Es una gran experiencia. Em, Realmente nos ayudó con generación de código fuente. Eh, ¿Hubo algunas otras herramientas o algunos otros resultados que obtuvimos por medio de estas herramientas de IA? Sí, claro que sí. Como te comentaba, pues inicialmente utilizamos esta herramienta que se llama Oasis y pues bueno, fue toda la parte del backend. Ya luego comenzamos también con el frontend para todo el desarrollo y ahí utilizamos también Oasis y utilizamos otra herramienta que se llama SetPlugin,
Esta es una herramienta que es una extensión que se coloca en el ítem de desarrollo y también nos ayudó mucho a la generación directa de código, o sea, con cada uno de los criterios de aceptación, nosotros se la pasábamos a la herramienta y la herramienta también nos ayudaba a ir implementando, ir generando código a partir de estos requerimientos que iban saliendo. Por ejemplo, aquí tuvimos una experiencia muy interesante y es que había requerimientos que eran, como te contaba, había requerimientos que eran bastante complejos de desarrollar y esto al hacerlos por medio de plugin también nos ayudó como a poder desarrollarlos de una manera mucho más rápida y lo bueno de esta herramienta es que nosotros nos genera el código directamente de lo que tenemos descargado desde los repositorios. Entonces no hay necesidad como de sacarlo del código a otro lado, sino que en nuestro mismo IDE de desarrollo, la herramienta pues va editando y nos va mostrando pues el paso a paso, nos explica el código, nos explica también qué es lo que está haciendo. Claramente pues ahí, como en todo proceso de IA, podemos ir haciendo validaciones, indicándole, mira, esta parte que este código que me estás generando no es lo que te estoy pidiendo, y hacer como esta charla, podríamos llamar, con el asistente hasta que lográbamos pues que ya tuviésemos cada una de las funcionalidades que requeríamos en tiempos bastante cortos. También nos ayudó mucho en la parte de generación de los prototipos de pantalla. También lo que como te comentaba hace un momento, nos ayuda mucho también en complementar los requerimientos de lo de lo que teníamos inicialmente. Entonces, nos especificaba mucho más. Por ejemplo, si teníamos, no sé, un criterio que nos decía, necesito la creación de un usuario. No te decía nada más. Entonces, por medio de la IA pudimos tener, bueno, cuáles son esos campos, o sea, utilizando otras historias de usuario que inicialmente parecían no tener relación, pero que la misma IA nos ayudaba como a mirar ese relacionamiento entre historias y estas dependencias. Lográbamos sacar como ese detalle de los requerimientos utilizando como todo el contexto del negocio, por así decirlo. Y eso también pues, nos ayudó a reducir muchos retrasos que teníamos pues ganando y recuperando pues mucho tiempo que se utilizó a veces pues en el análisis que se extendió mucho, logramos recuperarlo en desarrollo. Claro, y todo esto es tiempo y todas estas son valores que al fin y al cabo para el cliente son un gran valor agregado, el tema de poder detallar las historias de usuario, revisar las dependencias, también claramente generación de código acelerando el desarrollo del proyecto, pero también el tema de pruebas y de los prototipos que tú comentabas, pues es vital para poder estar alineado con el cliente en cuanto a sus expectativas y en cuanto a lo que estábamos desarrollando. Em, ¿Puedes compartir algún otro ejemplo donde la IA fue decisiva en este proyecto? Claro que sí, tuvimos un caso muy interesante había una de las funcionalidades muy importantes que requería el usuario y era el poder obtener información, poder hacer un procesamiento de información. Ellos tienen una maestra de datos que están en GCP, en la nube de Google, y necesitábamos obtener esa información y guardarla en nuestra base de datos, y para poder utilizarla dentro del proceso. Entonces eran pues información de diferentes tablas paramétricas que se encontraban pues, en esta muestra de data y necesitábamos descargarla utilizando pues algún proceso. Entonces, utilizamos la misma IA para que ella nos diera como, bueno, cuál era la mejor arquitectura para poder utilizar esto. Y una de las sugerencias que nos dio es que utilizásemos Python, pues con las diferentes librerías que tiene, porque era mucho más sencillo pues la conexión a GCP y poderla obtener esta información, pues poder hacer el procesamiento en lotes y bajarlo a nuestra base de datos. Pero pues en el equipo en ese momento no había nadie experto en Python. Intentamos pues, buscar en la unidad en ese momento, pues todos los Python estaban ocupados y como pues en este proyecto estábamos tan cortos de tiempo, no podíamos esperar y necesitábamos tener una acción rápida para que no nos retrasase más. O sea, acá en este proyecto cualquier retraso era mortal, pues estábamos por todo lo que les he comentado. Entonces, pues decidimos al final utilizar la IA también para poder hacer este proceso. Entonces, hicimos una definición de, bueno, el paso a paso, todo pues, un diagrama de flujo de qué es lo que necesitábamos, un paso a paso, todas las actividades, y se las pasamos a la IA para que ella nos generara el código Python
con la cual podemos hacer esto. Y así fue, entonces lo obtuvimos el código, lo validamos, hicimos pues varias pruebas y nos funcionó perfectamente. Entonces ahí fue como mirar cómo, si tú conoces, si tú tienes el entendimiento de los requerimientos, si tú tienes el entendimiento de lo que necesitas hacer, cómo la IA te puede ayudar a procesarlos o a hacer toda esta generación de procesos o sí, toda una funcionalidad, sí, de pronto no teniendo un conocimiento de expertos en una tecnología específica. Entonces fue pues una decisión que parecía arriesgada en su momento, pero una vez que lo hicimos, nos trajo pues una sorpresa bastante grande y nos redujo de pronto tiempos o riesgos que nos hubieran impactado mucho más en su momento. Me parece también muy interesante es cómo, exacto, cómo aceleramos el proceso de desarrollo, en este caso para el tema de datos, pero siempre con desde una validación técnica y desde un entendimiento de los requerimientos del cliente. Con lo cual pues la IA entró a apoyar basados en un entendimiento que nosotros ya teníamos de lo que queríamos construir, de cómo lo necesitábamos y cómo solucionaba la necesidad del cliente. Em, ¿Dónde más crees que la inteligencia artificial pudo haber ayudado en este proyecto? No, no, la usamos de muchas formas, pero igual de pronto le hubiéramos podido sacar todavía más em, provecho. Entonces, ¿dónde crees tú que se podría haber sido? Claro que sí. Pues algo que sí comentábamos en el proyecto, y eso fue una conversación que tuvimos muchas veces con los diferentes líderes del proyecto y las personas a cargo, es que pues hubiese sido muy chévere no haber entrado con la IA como una contingencia, sino que haberlo utilizado desde el inicio del proyecto. O sea, cuando apenas estamos en la etapa de ideación, que la misma IA nos hubiese ayudado a detallar esas cosas, a detallar todos estos temas que de pronto mmm, quedaron sueltos, o sea, de pronto todas esas ambigüedades, mirar si la información era clara desde el inicio, desde la ideación. Entonces, eso de pronto pudo haber generado una estimación mucho más acertada, también pues que el mismo cliente mirase qué es lo que, o sea, la complejidad de lo que estaba solicitando en algunos de los puntos que de pronto en su cabeza sonaban fáciles, pero a la hora de desarrollarlos pues eran mucho más complejos. Entonces, sí nos hubiese gustado, pues, o sea, fue una lección aprendida, el utilizarla desde la misma ideación, de las mismas charlas con el cliente, las charlas iniciales en las cuales uno apenas está como entendiendo qué es lo que quieres. Entonces, sí nos hubiera ayudado mucho más en la validación de los requerimientos, de pronto en la selección de la tecnología una tecnología más adecuada, eh, validar, o sea, todos estos procesos pues, que se iban a implementar, detallarlos de una mejor manera o de pronto pues tener desde un inicio ya mejor definido cómo debían hacerse. Y esto pues claramente hubiese reducido mucho más el tiempo de desarrollo, porque pues fueron muchas cosas que tuvimos que de pronto analizarlas o detallarlas en el transcurso del proyecto y esto claramente pues nos generaba algunos retrasos y que cosas que si desde el inicio hubiesen estado definidas, de pronto se hubiera podido aprovechar mucho más las herramientas que teníamos y también a las personas. Y bueno, ¿y qué es lo que viene para NTT Data en todo este campo de la IA? Pues en este momento estamos trabajando muy fuertemente con todo el tema de agentes para ver cómo podemos acelerar aún más los procesos para que la IA también no solo sea un generador de código, un asistente base, sino también desde nuestra propia ideación poder que ella misma se convierta en este generador, validador, que nos dé ideas pues mucho más complejas y que pues como tú sabes, la IA en sus modelos tiene volúmenes de información muy grandes, entonces nos puede servir para generar artefactos mucho más complejos y pues la idea es utilizar lo que pues, en este momento se llama agentes de IA para hacer todos esos procesos que sean procesos como digo, tanto de análisis como de validación de los requerimientos que hagamos. Genial. Viene un futuro lleno de IA como acelerador integral para todos los desarrollos en Entity Data. ¿Qué mensajes le darías a las empresas que aún dudan en incorporar inteligencia artificial en sus proyectos? Bueno, el primer mensaje es que ya
O sea, esto ya no es el futuro. O sea, la IA no es el futuro, la IA ya es algo que estamos viviendo, es algo en lo cual estamos trabajando día a día. Como les comento, la IA es como si fuera una gran biblioteca en la cual está toda la información de todos los procesos de todos los procesos tecnológicos se han llevado por las diferentes empresas, diferentes compañías del mundo, hay esta información de todas las buenas prácticas, de las diferentes estándares. O sea, es una gran biblioteca que podemos utilizar y que debemos utilizar. Nos reduce tiempos de investigación, nos reduce tiempos de análisis, nos reduce tiempos de uso de muchas cosas. Mm, y también, o sea, un consejo o algo pues que uno escucha mucho es como ese miedo que hay de que la IA va a reemplazar a las personas. Y yo creo que no es así. Yo creo que en este proyecto en el que trabajamos, la parte, o sea, toda la parte de la ideación, el entender el negocio, el saber lo que querías hacer, el cómo querías hacerlo, el poderle decir a IA, listo, necesito que me generes un módulo que haga X o Y cosa, eh, es requerido. O sea, tú necesitas a la persona que entienda qué es lo que quieres hacer. O sea, la IA por sí sola no te puede generar el código. O sea, te genera un código, pero ese código necesita ser validado, necesita ser adaptado. Mm, tuvimos mucha, o sea, generamos mucho código en este proyecto, pero todo el código varias veces teníamos que reprocesarlo porque de pronto no es exactamente lo que requeríamos o la manera como se hacía no es lo que pues uno tenía como en la idea de lo que o como el cliente lo quería. Entonces, todo este procesamiento, todo este análisis, toda esta ideación, toda esta imaginación que tiene la persona en la cual yo quiero que estos campos se vean de esta manera, yo quiero que se muevan de esta manera, yo quiero que, o el cliente quiere que me traiga la información de una manera específica. O sea, toda esa parte que nosotros, o sea, nosotros imaginamos, no lo tiene la IA. O sea, la IA sí te puede generar un código muy bueno, pero es requerido de todos modos que una persona le dé el análisis, la persona se imagine, que una persona valide lo que está generándote para ya pues tener ya un producto pues terminado. Pero sí, o sea, es necesario. O sea, las personas, yo creo que la IA lo que nos trae es una herramienta que nos permite potencializar toda esa imaginación que tenemos como personas, todo ese, si toda esa voluntad, todo ese análisis que nosotros hacemos como personas, la IA lo que nos permite es potencializar. Completamente de acuerdo, Germán, con ese mensaje tan importante para las empresas que aún lo están dudando, ya que la inteligencia artificial definitivamente nos permite transformar esos proyectos complejos como lo fue este en historias de éxito. Y definitivamente la inteligencia artificial la podemos ver como el mejor apoyo en absolutamente todos los pasos del ciclo de vida del software cuando estamos desarrollando software y aplicaciones. Podríamos quedarnos hablando del tema muchísimo más tiempo, pero ya estamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias a ti, Germán, y a los oyentes. Agradecerte, Jessy, por este espacio. Fue una charla muy interesante, muy chévere. Me gustó mucho pues tocar este tema contigo, también contarles un poquito de la experiencia que tuvimos y de nuevo animarlos a todos a utilizar las herramientas de ella como ese potenciador, como esos asistentes que van a ayudarles muchísimo en sus proyectos y van a ver que entre más vayan utilizándolas, van a encontrarle mucho más sabores y mucho más gusto a todo lo que puedan hacer con ellas. Completamente de acuerdo. A nuestros oyentes esperamos que hayan disfrutado de este episodio sobre este caso de éxito de un proyecto que tuvo muchos retos, pero que fue de fracaso a éxito con la ayuda de la inteligencia artificial. Y espero que, como lo decía Germán, que puedan aplicar estos consejos e ideas en su trabajo diario. Antes de terminar, nos gustaría invitarles a interactuar con nuestra comunidad de seguidores de este podcast, enviar preguntas, comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al podcast Entity Data Latam para no perderse ningún episodio y compartir con sus amigos y colegas interesados en mejorar la calidad de sus productos y servicios. Hasta el próximo episodio.